Muy buenos días, bienvenidos al primer programa del año de este 2023 y con ello queremos pues desearle mucha prosperidad en este año, muchas cosas buenas, que las cosas malas que hicimos en el año pasado pues queden ahí en el pasado y aprendamos, ¿verdad? Para ser más que habitantes, ser mejores ciudadanos. Reflexionar al que nos ofendió, pedirle excusa y tratar de llevarnos bien y ser mejores, como dije inicialmente, mejores ciudadanos, ser más solidarios con el que necesita. Son muchas cosas, un conjunto de cosas que debemos mirar hacia atrás para aprender de eso, tomarlo como experiencia y hacerlo mejor en este año 2023, que es un año de retos, un año preelectoral. Señor, el tiempo pasa rápido. Ya este gobierno lleva prácticamente más de la mitad de su mandato, ya comenzando ya el tercer año. Ya en el 2024 ya tendremos elecciones. Un año de grandes retos, también el 2022 fue de logros también, ¿por qué no? Pues no todo es malo, pero este será un año de mucha actividad, bueno, de mucha novedad política, sobre todo esa foto del expresidente Hipólito Mejía, que fue a visitar a su par, Danilo Medina, con esta, ¿verdad?, de festividades navideñas. Eso ha creado un revuelo. Pero bien, más adelante hablaremos de esa fotografía que ha causado pues en el ambiente político, vamos a decir, estragos, muchos comentarios, muchas cosas. Para mí eso no tiene más que una fotografía. Alguien quizá quisiera presentarla, genera un impacto obviamente, porque son dos expresidentes. Bueno, nada más nos queda ellos dos y Leonel Fernández, expresidente vivo, ¿verdad? Que todavía están con nosotros, que gozan de salud. Pero para mí lo más importante son las cosas que no se ven, las cosas que se hacen por detrás. Eso es simplemente una fotografía, los políticos no son enemigos. Eso no le veo mayor importancia, pero imagínense, en el ambiente político se dicen muchas cosas, se lanzan muchas pelotas a ver la reacción de la gente, de los actores políticos, de los sectores. Pero en definitiva yo no le veo mucha relevancia a eso. Los acuerdos, si se van a hacer independientemente de la fotografía. Pues Abel Martínez tiene una fotografía con el expresidente Leonel Fernández, incluso ya no era parte del PLD. O sea que eso no, para mí no tiene mucho impacto. Pero bien, vamos a entrar en materia. Pues fracasó la tercera reunión que sostuvo el Colegio Médico Dominicano en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. No se llegó a ningún acuerdo. Pues esto, algunos puntos, bueno, el presidente dijo que fue una reunión desastrosa, donde los puntos, la demanda del gremio, que es la ampliación del plan básico, otorgamiento de nuevos códigos y reajuste de sus honorarios. Eso todavía seguimos patinando en el mismo lodo sin tomar en cuenta que los afectados, los más afectados, son los pacientes, los que pagan, los que pagan, lo que se le descuenta mensualmente de su salario, una parte para cuando tengan problemas de salud, pues acudir a un centro médico y recibirla. Pero estamos en el dime y direte de las ARS y los gremios médicos. Ahora vi ahí que el de Andeclit, el doctor Mena,
amenaza con pues respaldar el Colegio Médico Dominicano, o sea, los médicos que llevan ya una lucha y que dicen que no van a detenerse, seguirán en ella, por esas reivindicaciones. Como dije al principio, son 3 reuniones ya que van, esta semana volvió a fracasar una de ellas, y yo creo que para llegar a un acuerdo entre las partes deben de un poquito bajar un poco de esa efervescencia, sobre todo del lado del colegio médico, y tener la intención de dialogar, de sentarse en la mesa del diálogo, de ver cómo se le busca una salida a esto, porque en definitiva los más afectados son los pacientes. Nadie ve eso. Los golpes los reciben los pacientes porque los médicos van a seguir asistiendo a sus consultas privadas. O sea, siempre ha sido así porque aunque ellos digan que la lucha es para defender, vamos a decir, a los usuarios del servicio, no menos cierto es que en cada lucha hay una demanda de reajuste en la tarifa de los servicios de salud. Eso no es un secreto para nadie. Ellos incluyen otras cosas, pero la idea en el fondo lo que está es el aumento de la tarifa. Ellos le pueden pues llegar a acuerdo a cualquier otro aspecto, pero si no incluye el aumento de la tarifa, para ellos no tiene ninguna importancia. No tiene ninguna importancia. Yo entiendo que los médicos deben de ganar bien, hacen un trabajo importante a la sociedad, son los que salvan vidas, los que atienden a los pacientes cuando tienen alguna afección por algún tema, qué sé yo, de salud, y yo entiendo que deben de ganar bien, pero tampoco podemos llegar al punto de usar a los pacientes como, vamos a decir en la lucha, como carne de cañón, ¿verdad? Eso no puede ser, porque ellos están pagando su servicio. Imagínese usted que usted le descuentan normalmente el servicio y que usted vaya a un centro de salud y que los médicos decidan no atenderlo porque hay un conflicto con las ARS. Dirá él, ¿y quién me defiende? ¿A dónde acudir? ¿Qué vamos a hacer? Yo pienso que en ese sentido las partes deben de ponerse de acuerdo, dejar un poco la hostilidad y ver, qué sé yo, tomar la medida viable para lograr una solución a este problema que lamentablemente va a seguir, y yo pienso que lo ideal es modificar la ley de la seguridad social. No hay manera que podamos salir de estos paros, de estas amenazas, si no modificamos, si no nos abocamos a modificar la ley 8701. Si no hacemos esto, vamos a seguir en los mismos problemas del sector salud. Si no nos abocamos, ¿verdad?, con la integración de todos los sectores, si no nos abocamos a modificar la ley y adaptarla a los nuevos tiempos, porque es una ley importante, pero hay cosas que hay que adecuarla, que han tenido que ser, que los tiempos han cambiado y deben de ser modificadas y ajustadas a los nuevos tiempos. Pero siempre dentro del marco del respeto, hay que escuchar a todos los sectores, deben estar todos, participar todos en las discusiones, y bueno, que en el Congreso pues se logre pues pasar, aprobar, sancionar la ley que más beneficie a los usuarios, que en definitiva son los que pagan el sistema, son los que son, vamos a decir, la columna del sistema, porque son los que pagan. Pero
tiene que ser mediante el marco del respeto y del diálogo. Eso es importante, hay que tomarlo en cuenta a la hora de sentarse a discutir. No es el dime y direte de los médicos que si ustedes se están haciendo ricos, que si ustedes no están pagando 2 centavos por atender cada paciente. No. Es ver qué es lo que más conviene a los usuarios. Ver lo que más conviene a los usuarios, que son los que pagan el sistema, que soportan esto. Y yo creo que el gobierno debe jugar su papel. El gobierno no puede dejar de lado esta situación porque en definitiva, pues los pacientes no podrán recibir el servicio como lo merecen. El gobierno debe pronunciarse, debe sentar a las partes. Lamentablemente allá van 3 reuniones y no se ha logrado nada, seguimos en lo mismo. ¿Por qué? Porque nadie quiere ceder, Y en ese jueguito, pues, sufren los pacientes, sufren las personas que van a buscar salud a los centros médicos. Es lamentable que ya en 2023 sigamos atravesando esas dificultades sin pensar en los pacientes, porque todo el mundo pues defiende sus intereses y nada más. Y las personas, y los que van a buscar salud. ¿Qué hacemos? ¿A dónde acudir? ¿A dónde acudir? Entonces, por eso yo entiendo que el gobierno pues debe prestarle mucha atención a esta situación que nos afecta a todos, y cuando digo a todos, porque sobre todo la clase que menos recursos tiene, que va a los hospitales. Vamos a nuestra primera pausa y volvemos con más acá en República Informativa. Continuamos con más acá en República Informativa. Recordarles que este es nuestro primer programa del año y que esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Otro de los temas que pues acaparó la atención durante esta semana fue el proyecto que modifica la ley 1519, que es la de régimen electoral. Ahí parece que se está en el ánimo, ¿verdad?, de aprobar este instrumento, pues, sobre todo cuando nos acercamos a las elecciones del 2024. Esta semana, pues, la comisión especial que está a cargo del estudio y análisis de este importante proyecto, pues, recibió al presidente de la Junta Central Electoral, incluyendo el Pleno. También recibió a los representantes de la Fundación Institucionalidad y Justicia y también de Participación Ciudadana, 2 instituciones de la sociedad civil, para discutir, ¿verdad?, con los legisladores este importante proyecto que, al parecer, según lo que ha manifestado pues el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, pues hay la intención de aprobar esta pieza legislativa, esta iniciativa, antes de que vence esta legislatura. Recuerden que esto vence apenas unos días. En la próxima semana ya vence, creo que el jueves. Ese es el día 12 de enero que vence esta legislatura, a menos que el presidente pues decida prorrogar la legislatura y pues esto se conozca en una sesión, se convoque, ¿verdad?, una sesión extraordinaria. Luego de su salida, de la reunión, ¿verdad?, del encuentro donde el presidente pues
planteó su punto de vista. Recuerden que anteriormente pues él había manifestado que el Senado pues aprobó esa ley, ese proyecto, perdón, vamos a decir, despojando de las garras a la Junta para administrar un proceso eleccionario, y que planteaban 9 puntos que el Senado pues no modificó, vamos a decir, porque este fue un proyecto original enviado por la Junta Central Electoral, y el Senado decidió modificar algunos puntos que el presidente dijo que dejaron al órgano electoral sin garras para administrar el proceso. Esos mismos puntos fueron pues reiterados, planteados ante la comisión especial que estudia esta iniciativa, esperando, ¿verdad?, sensibilizarlos. Esa fue la intención y eso fue lo que manifestó el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, de que es cierto de que ellos tienen pues iniciativa en materia electoral, pero no es menos cierto que ellos respetan pues la independencia de los poderes del Estado, y que ellos fueron allí a tratar de convencer a los legisladores de la importancia de pues modificar esos puntos que el Senado de la República decidió modificar. Vamos a esperar qué sucede. De hecho, el presidente de esa comisión, el diputado Elías Huesín Chávez, dijo que no todo fue malo de lo que hizo el Senado, pero que hay cosas que van a tener que discutirse, escuchar a las partes, que hay otros sectores que han querido, que han llamado, que han mostrado su interés de intervenir, ¿verdad?, en la discusión, pero que él entiende que, o él cree que no será aprobada, o sea, por lo menos hasta donde vence la legislatura, que es el día 12, no hay tiempo para que sea aprobada, a menos que es una facultad del presidente, de que prorrogue, pues extienda, ¿verdad?, la legislatura un tiempo más, incluso puede ser hasta febrero, porque es el 27 de febrero, con la rendición de cuentas, que se habla de la nueva legislatura para discutir este tema. Vamos a esperar qué sucede. El presidente Pacheco lo hemos visto muy activo en esta discusión, en que se apruebe, en que se discuta, perdón, este proyecto, para entonces luego la comisión pues levantar un informe y ser conocido en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. En caso de que se hagan modificaciones, pues esta pieza deberá volver hacia el Senado de la República para su consideración, para ser sometida a su consideración. Y si no le hacen modificaciones en el Senado, se aprueba tal y como se envió desde la Cámara de Diputados, pues entonces ya restaría que sea promulgada por el Poder Ejecutivo. Lo cierto es que estamos frente a un proyecto, una ley importante, es orgánica, porque toca aspectos consagrados en la Constitución, y por eso merece una mayoría calificada, o sea, las 2/3 partes, para que este proyecto pueda ser aprobado en la Cámara Baja. Vamos a escuchar también cuál será la posición de Participación Ciudadana y Finjus. Por lo menos Finjus no estuvo representado por Servio Tulio, porque parece que Servio Tulio está fuera del país, pero sí envió un representante a este encuentro. Más que todo la sociedad civil, quizás aunque tenga su punto de vista, pues ellos están vamos a decir, observando un poco lo que es el proceso. El tema de discusión más importante en lo que se ha podido apreciar, se habla de los topes
de gastos en las campañas. Ustedes saben que en los últimos años hay personas que incursionan en política, que no son políticos pues natural, pero el simple hecho de tener dinero pues logran penetrar a los partidos, obtener candidaturas dentro de los partidos y ganar las curules, ganar los espacios dentro de la política, porque lamentablemente para hacer política hay que tener dinero, no es propuesta, ya eso quedó en el romanticismo, ya el que no tiene dinero lamentablemente lo aplastan, aunque tengan las mejores propuestas. Los partidos tienen mucha culpa de esto porque no filtran a las personas que participan pues, de los procesos. Se han dado muchos casos de que legisladores, o no quiero decir muchos casos, algunos casos, ¿verdad?, de legisladores que están vinculados a actividades oscuras, incluso de narcotráfico, y se vinculan y ganan curul en el Congreso. O sea que vamos a trabajar por un instrumento, yo espero, ¿verdad?, que se trabaje en un instrumento fuerte que pueda pues, romper con esa situación de que personas de dudosa reputación pues logren penetrar a la política y ocupar espacios. Yo espero que se construya un instrumento fuerte para romper con eso, pero sobre todo que se creen los mecanismos, ¿verdad?, para que se aplique esto, ¿verdad?, mecanismos de controles que puedan pues detectar a tiempo este tipo de prácticas, porque no hacemos nada con tener una ley donde se sanciona X práctica, sin embargo no tenemos las herramientas para hacer cumplir esto. Y lamentablemente, pues creamos leyes, pero no se aplican, entonces no estamos en nada. Pasando a otro tema, el tema de la fotografía del expresidente Danilo Medina e Hipólito Mejía, que ha quedado un revuelo en la atmósfera política, ¿verdad?, en el ambiente político. Yo no le veo mucha relevancia, son dos personas amigas. Es verdad que la figura del presidente o de los expresidentes en ese caso tiene mucho peso dentro de la sociedad, pero eso es lo que ha levantado un poco el morbo. Eso no significa que por detrás hay un acuerdo entre Hipólito y Danilo. Los expresidentes se tiran fotos con dirigentes importantes de otros partidos. Eso no tiene lo importante. Lo más importante dentro de todo es lo que no se ve. Lo que no se ve. Porque lo que se ve todo el mundo lo ve, o sea, lo sabe. Lo que se teje detrás, lo que nadie ve, eso es lo importante, como decía el profesor Van Bosch. Entonces, no sé por qué, quizá hay alguna intención de publicar esta fotografía, quizá la hay, no lo sé, pero yo no le veo gran relevancia, gran importancia. Son dos seres humanos, son dos políticos importantes de organizaciones con puntos de vista y criterios diferentes, que se saludaron, que compartieron, como el expresidente Leonel Fernández ha compartido, por ejemplo, con el que hoy es candidato. Bueno, no se le puede llamar candidato porque la Junta no lo establece así, pero el aspirante, ¿verdad?, o el señalado por las bases, ¿verdad?, del PLD, que será el posible candidato de esa organización en las elecciones venideras, pues tiene fotografía, se ha retratado con
con el expresidente Fernández, pero tampoco eso indica que ellos están tramando una alianza. Ahí vi que el secretario general del PLD dice que, Mariotti, ¿verdad? Dice que renunciaría a la secretaría, abandonaría el PLD si se da una alianza entre Leonel, o sea, entre el PLD y la Fuerza del Pueblo para las elecciones venideras. Bueno, ese es su derecho, pero de verdad yo no le veo mucha importancia. Vamos a publicidad y volvemos con más acá en República Informativa. Continuamos con el repertorio de República Informativa y lo prometido es deuda. Hoy tenemos con nosotros a una leyenda del movimiento sindical, un hombre que ha entregado su vida por los trabajadores y las trabajadoras, un sinnúmero de actividades en la cual ha incidido por el bienestar de la clase obrera de la República Dominicana. Hoy con nosotros el buen amigo, don Pepe Abreu. Don Pepe, ¿cómo está usted? ¿Cómo están ustedes? Encantado de encontrarme aquí, porque sé que ustedes son personas, ¿verdad?, que se mantienen al tanto del acontecer y sobre todo de la participación de los trabajadores en estos procesos. Usted sabe que nosotros siempre, en todos los lugares que hemos estado, siempre venimos y le entrevistamos. Te recuerdo una entrevista que le hicimos hace año y pico, creo, o 2 años. En todos los lugares que nosotros hemos estado siempre lo hemos observado por su lineamiento social, su trato directo con la gente y su humildad, y eso hace que de manera particular hoy esté con nosotros en este proyecto que también es suyo, República Informativa. Usted sabe que eso es una relación prácticamente histórica, de un hombre joven, pero ha sido siempre de la persona cercana y que ha estado pie con nosotros, ¿verdad?, en muchos de los acontecimientos que se han dado en el país. Muchas veces los aportes del movimiento sindical, y ustedes lo saben, son subestimados muchas veces y pretenden en ocasiones hasta ser ignorados. Pero como dice, sin esa participación de este movimiento sindical, aún la democracia imperfecta que tenemos y los avances que la clase trabajadora ha obtenido no hubiesen sido posibles. Es mezquino, don Pepe, de algunos sectores, dejar de lado la ardua labor del movimiento sindical, y por eso nosotros empezamos así a la entrevista, porque sé, yo que soy un hombre del movimiento sindical dominicano, que he estado muy de cerca, que a veces no coincido con algunas cosas, pero a la larga después entiendo lo sucedido. Pienso que el movimiento sindical dominicano juega un papel histórico en la República Dominicana y ha sido el aliado de los más vulnerables de este país. Y empezamos la entrevista con lo que está aconteciendo, que inició la pasada semana, el pasado jueves, sí, inició el tema del Código Laboral. ¿Qué nos tiene usted, don Pepe, por decir sobre este tema? Bueno, es importante, ¿verdad?, porque ustedes que son seguidores de este movimiento y parte de él, sí, sí, saben que en octubre del año 2013, ustedes recuerdan que el presidente Danilo Medina, presidente anterior, constituyó una comisión para el abordaje del Código Laboral. Hay que decirlo así, a petición del sector empresarial del país. Ese proceso, por supuesto, tuvo mucho traspiés, porque nosotros, siempre como movimiento sindical, las 3 confederaciones conocidas en el país, habíamos advertido que cierto tema el movimiento sindical no lo podía ceder, que había algunos aspectos, sí, del código que nosotros entendemos, como todo en la vida, necesita de determinado cambio, pero determinada conquista económica, de protección sociales contenida en el código, pues nosotros no podíamos hacer una apertura y proceder a una flexibilización de esos
tipo de articulado del código. Y el empresario, ustedes saben que insistía mucho en un tema como de la cesantía laboral. Eso fue constante y eso provocó una rotura. La nueva autoridad, entonces, gubernamental, que encabeza el presidente Luis Abinader, decidieron convocar, como ustedes conocen, una serie de reformas. 13 reformas temáticas, de mesa temática, sí, y 3 reformas institucionales. Entre ellas, por supuesto, está la referida al Código Laboral. ¿Qué diferencia tiene la discusión del Código que se está haciendo y se va a hacer en lo que se denomina el tripartismo nuclear? Es decir, empresarios, trabajadores y gobierno. Contrario a las demás reformas que se van a discutir ya en el Consejo Económico y Social, que como ustedes saben es un organismo más abierto. Entonces, esa convocatoria que se hizo ahora pretende, ¿verdad?, recoger todo lo que vimos en esos 5 años de discusión, ver dónde hubo avenencia, ¿verdad?, acuerdos, dónde hubo divergencias parciales que pueden ser complementadas y donde hubo una total rotura e imposibilidad de concordancia. Entonces, abordando estos temas, vamos a ir al proceso, ya la matriz está y por supuesto, Joel, compañero, este para el movimiento sindical es uno de los más grandes desafíos que tenemos, ese tema. Y el de la seguridad social, que también está contenido en el planteamiento de base que se envió desde la presidencia, son creo yo, a juicio mío y de otros sindicalistas también, la parte más delicada que tenemos que abordar en esta reforma. Don Pepe, hablando de código del trabajo y eso, y quisiéramos saber cómo está el sector laboral luego de recibir un aumento salarial el año pasado, que el máximo llega creo que a 21,000 pesos, y ver si ahora, en medio de esta carestía de los artículos de primera necesidad, con el aumento no alcanzábamos todavía la canasta familiar. Imagínense ahora cómo están las cosas. ¿Cuál es la situación real del sector laboral? Cuando estaba en el set, antes de entrar, yo lo oía a ustedes hablando del tema y me remonté a seguida a lo que está diciendo. Sabe que nosotros tenemos un déficit que arrastramos desde aquella crisis bancaria. ¿Te recuerdan, verdad? Sí, claro. Del 2003, aquella crisis bancaria que hizo perder el poder adquisitivo del salario de un bajón en alrededor de un 27%. Para haber logrado reparar esa pérdida, nosotros tendríamos que conseguir que el salario fuera aumentando de manera sistemática hasta superar esa pérdida. Cuando nosotros nos encontramos con el presidente Abinader, que nos recibió la primera vez, él sabe de eso, ¿verdad? Nos recibió él sí. La primera vez. En esa conversación, nosotros le planteamos este tema y decía el presidente en respuesta a ese planteamiento que el interés de él en su proceso de gobierno era como recuperar el poder adquisitivo del salario real, porque todos sabemos que tú puedes conseguir nominalmente unos pesos más, sí. Pero el salario real, como usted está diciendo, sencillamente es el que expresa la verdad de lo que tú estás recibiendo, porque tú tienes la canasta ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, esa canasta familiar, tú no la puedes adquirir con el salario nominal que recibes. Entonces, por eso vino el aumento que se produjo. 21,000 pesos, el más alto en las empresas grandes. Ustedes vieron que a partir de ahí, en esa misma tarifa estuvo la pequeña, la mediana, la pyme, pero que a seguida vino el salario de sector turístico, posteriormente zona franca, ya discutimos sector azucarero, están pendientes la tarifa de la construcción. Un fenómeno, como decíamos, del COVID, que es consecuencia también del COVID, como es esta inflación importada, resulta que quizá esa buena intención, ¿verdad? Esa buena intención que el presidente planteó ahí,
se ha visto trastocada por lo ocurrido, porque en el momento que ese encuentro con el presidente se dio, no habíamos ninguno previsto la posibilidad del disparo de esta inflación. ¿Qué ha ocurrido entonces? Que prácticamente todo vuelve a la posición anterior del aumento, y en lugar ahora de ir progresivamente aumentándolo hasta lograr superar el déficit que se arrastra, sí, entonces nosotros vamos a tener ahora que centrarnos precisamente en un paso como si estuviéramos retornando al proceso anterior. Por eso la gente lo que está sintiendo es ahora mismo que de nada nos valió el aumento conseguido, porque el golpe ha sido tal que se lo ha tragado la inflación. Usted sabe que el problema inflacionario es, muchas veces, mucha gente no comprende por qué la gente se queja tanto, porque a veces te hacen unas mediciones y te dicen, bueno, que la inflación aumentó 5, que yo qué, 8, pero no es así, porque en realidad, cuando a los salarios más bajos, lo impacta en lo esencial, porque ¿en qué es que invierten la gente que recibe salarios bajos? Alimentos, bebidas no alcohólicas, transporte, ya, 3 cosas. En esas 3 cosas. Si le incluye medicina, ahí no hay. Sí, medicina ahí. No, y entonces esas 3 cosas son las que más se mueven. Sí, ¿Entiendes? claro. Las que más se mueven. Porque es posible que una camisa le dure a una gente que ellos cuánto tiempo, unos zapatos que yo qué. Pero eso es constante. esos alimentos que decimos son constantes, ¿entiendes? Entonces ahí es que impacta de verdad la inflación, y como el que recibe poco como salario, una compensación poca, se ve urgido por esa necesidad, siente mucho más la inflación que alguien que gane salario más cómodo. ¿Entiendes? Sí. Eso es así. Así es. Conversamos con don Rafael Pepe Abreu, presidente del CEN. Vamos a hablar, luego de la pausa, de Punta Catalina y de cómo los trabajadores vamos a sobrepasar este fenómeno de la inflación que nos impacta en tiempos de COVID. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Continuamos conversando con don Rafael Pepe Abreu, una figura importantísima de nuestro país en el ámbito sindical. Don Pepe, esta situación de Punta Catalina, de la termoeléctrica de Punta Catalina, ha generado un mar de posiciones encontradas, y quisiéramos saber su parecer sobre este tema, cómo usted ve esta situación. El presidente ha dicho que Punta Catalina no se va a privatizar. ¿Cómo ustedes ven esta situación de Punta Catalina? Usted sabe que el presidente detuvo, de hecho, la participación congresional y reenvió el fideicomiso al Consejo Económico y Social, al CET. Exacto. Es sorprendente lo que ocurrió con este proyecto. Ustedes saben que la Cámara de Diputados, uno le presume, tanto ustedes como nosotros, ser una Cámara mucho más, diríamos así, diversa, Sí. porque ahí tenemos, 190 diputados. y tenemos derecha, ¿verdad? Tenemos centro, gobierno, oposición, y tenemos izquierda, ¿eh? Ahí tenemos Frente Amplio, Alianza País. Sí. Entonces, usted ve todos estos diputados, señores, 190, que levantan la mano por ese fideicomiso cuando Sin se manda leer, ahí. sin leer. Y entonces, usted le pregunta, ¿y por qué usted levanta la mano? Ah, no, que nosotros no leímos el contenido. Levantamos la mano basado en que la comisión nos dijo que eso estaba bien. Y usted, ¿verdad? Yo sé que cualquiera se pregunta, pero esto es posible en gente que a veces por una coma mal Sí. puesta paran un proyecto, ¿verdad que sí? Y en este caso, nadie que estuvo ahí vio absolutamente nada. Entonces, uno dice, señores, después que esto pasa por una cámara, se envía a la otra, entonces el presidente tiene que sacarlo ante la alarma que se crea en sectores poblacionales, no fue en la Cámara, sino en sectores poblacionales, y entonces reenviarlo al Consejo Económico y Social. El fideicomiso, una de las cosas que tiene es que
aunque todavía de manera formal el presidente no lo ha devuelto al Consejo Económico y Social, porque ahí lo que se envió fue una misiva diciendo que hay el interés de hacer eso. Ahora, no se ha retirado el proyecto del Senado, y hay que retirarlo del Senado, enviarlo a ese consejo, para que ese consejo pueda, diríamos así, empoderarse, como se dice hoy, que empoderarse de ese tema. Entonces, ¿qué decimos nosotros frente a eso? Uno mirando a grosso modo, eso es lo que tiene de delicado, es que, por ejemplo, si usted es ministro de Obra Pública, Joel es ministro de Obra Pública del gobierno, ¿verdad que sí? O que él es el ministro de Obra Pública. Y Joel cambia mañana y ponen a Juan Pérez. Si él es ministro de Obra Pública, Juan Pérez entra por él. Sí. ¿Por qué? Porque en los fideicomisos no debe haber individualidades, debe haber instituciones. Es decir, usted está ahí en función de la institución que representa en ese momento, la gubernamental que representa en ese momento. Entonces, se van relevando según vayan siendo sustituidos de los cargos en cuestión. Entonces, lo que ocurrió aquí fue que se pusieron a configurar el comité mandatorio sobre la base de figuras específicas. Entonces, independientemente de que uno le sabe al presidente, a alguien que no anda en este país promoviendo corrupción, y mucho menos, uno sabe que no, que Abinader ese no es su interés, ¿verdad? Y conociendo bien de cerca su modo de actuar, uno sabe que esa no es su visión de las cosas de la administración, que él quiere hacer lo mejor a nivel de administración, lo más transparente posible. Pero hacer cosas de ese tipo y que su asesor inclusive mismo no corrigieran temas de ese tipo, ha creado este tipo de confusión. Porque tampoco, eso hay que decirlo también, nosotros queremos que todo en este país, lo que tenga que ver con inversión de Estado, como fue el caso de Punta Catalina, termine siendo fideicomisado. ¿Entiendes? Nosotros consideramos que no, que hay aspectos que Estado como Estado aquí ha intervenido, es que ha puesto los recursos y demás asuntos que deben ser asumidos desde una visión de Estado, porque el sector privado pudo perfectamente hacer una planta así, o como Punta Catalina u otra planta. Señores, nunca la hizo, estaba ahí ese proceso, el dinero por parte de ellos nunca apareció, tuvo el Estado que hacerla. Entonces, si es un bien estatal, debe ser administrado en esa virtud. Don Pepe, ¿cómo evalúa usted, como figura del movimiento sindical, cómo va el gobierno? Usted sabe que hay mucho ruido, está el tema de la inflación, que lamentablemente no es solamente en el país, pero hablábamos ahorita, que fue lo que usted citó, que lamentablemente la clase elevada del país, la clase económica de más alto nivel, rueda la pelota y le toca la inflación a los más desposeídos. Los ricos transfieren esa inflación y ellos siguen su modus operandi, su modo de vida, ellos no bajan, a diferencia de los trabajadores que deben de bajar obligatoriamente. ¿Cómo ve el movimiento sindical? ¿Cómo va este gobierno? Sabemos que el presidente Luis Abinader tiene muy buenas intenciones, es un hombre que no duerme trabajando, pero él solo no puede. Y en esa misma pregunta, y la quiero concatenar, hemos visto de parte de ustedes que una gran población de la República Dominicana sigue el movimiento sindical. Lo hemos visto durante los años. Han dado pasos en su momento políticos que la sociedad lo ha observado y ha sido majestuoso. ¿No ha pensado nunca el movimiento sindical, como en otros países, elevar esas luchas y quizás obtener en un futuro cierto poder político para poder materializar todas esas buenas intenciones que tiene el movimiento sindical dominicano, que en otros países lo ha logrado? Muy interesante, Joel, lo que dice. ¿Sabe, Joel, que yo le decía en estos días, a propósito de un tema que me encontré en Agricultura, con el ministro de Agricultura? Sí. Que usted sabe que nosotros tenemos como movimiento sindical, sí, organizado los operadores de máquinas pesadas. Los operadores van donde nosotros y nos dicen: Pepe, mira, hay
20 maquinarias que se compraron. Estamos hablando de costos altos, Sí, sí, tú sabes, sí, porque claro. tractores y cosas. Usted sabe lo que significa eso. Sí, que, sí. y la mayoría ya está dañada por mantenimiento. Por mantenimiento. Entonces, yo le hago saber eso al Ministerio de Agricultura. Y mira a ver si ustedes respondieron que no fue dirigido a ustedes. Así respondieron ellos. Wow. Entonces tú dijiste, Joel, presidente con buena intención, la mejor de ellas, pero hermano, si tiene a su lado gente que asuman comportamiento de ese tipo, por más buena intención que tenga, en definitiva, solo nadie puede. Después respondió, el ministro respondió definitivamente. Entonces se hizo como una especie de mesa, ¿verdad?, de diálogo Sí. con los operadores para ver eso, porque la preocupación de ella no era, señores, oiga qué preocupación tan legítima. Ellos están preocupados porque ustedes saben que hablando de comida y de alimentos, los servicios de esos caminos interparcelarios a pequeños productores, al sector privado no le interesa, Joel. El sector privado que tiene maquinaria hace servicio, ¿verdad? Servicio de sus contrataciones, pero en los predios grandes, ¿me entiendes? En los predios grandes que reúnen condiciones para hacer grandes proyectos y recibir pingües recursos. Donde está la producción menuda, ellos no hacen eso. ¿Quién lo hace? Lo tiene que hacer el Estado, con ese tipo de maquinaria, y para eso se compran. Entonces, ese funcionario, por lo menos, Limber Cruz, se abrió al entendimiento, a una mesa para hablar eso. Pero hay gente que no. Entonces, hay gente que no en el mismo gobierno. Entonces, yo siempre he dicho, y se lo decía a los compañeros de gobierno pasados y de otros gobiernos anteriores, yo les decía, señores, los gobiernos se tumban ellos mismos. Muchas veces no es la oposición, ¿no? No es la oposición que lo tumba, no. Son los mismos funcionarios del propio gobierno con su comportamiento, quienes contribuyen a bajar a los gobiernos que suben y sobre lo cual se crea mucha expectativa. Entonces, estamos en hora, a menos de 2 años todavía, Sí. de que el presidente revise bien ese tema de funcionariato, a ver si se reencauzan y no siguen descuidando las funciones que le corresponden. En lo que decía Joel, ¿sabe, Joel, que hay muchos ejemplos de eso que está diciendo? Porque el ejemplo brasileño con Lula, que le voy a decir una cosa a ustedes. Sí. Ustedes lo han visto. Lula ahora mismo hacen las elecciones mañana en Brasil y la gana, ¿entiendes? Encabeza todas las encuestas con todo lo que le hicieron. ¿Y de dónde nació ese movimiento que constituyó ese Partido de los Trabajadores? Fue del movimiento sindical, porque Lula lo que fue sindicalista. Nosotros, la verdad es que no nos hemos propuesto como en serio hacer eso, sino que hemos estado dando apoyo, diríamos así, desde la periferia, desde el entorno, a partidos diferentes y demás asuntos. Pero valía la pena, Joel, en un proceso como este, ¿verdad? Como pinta este que se va a presentar, Sí. muy interesante y conflictivo, que el movimiento sindical repiense eso y sea más exigente, ¿verdad que sí? Diciendo, bueno, vamos a tener una presencia política, porque no es lo mismo tú tener en ese Congreso donde no hay ni un diputado de esencia sindical. O sea, no hay prácticamente ni un diputado casi, porque los compañeros como Antonio Marte, que vienen de... Ustedes saben que es otro sindicalismo. Ricardo, el de Fenatrado, ese otro sindicalismo, ¿verdad? De camioneros y de guagua y demás asuntos, muy distinto al sindicalismo auténtico, ¿verdad? De base sindical y demás asuntos. Entonces, convendría que ahora entonces nos pusiéramos en la tesitura de buscar una participación que permita que compañeros provenientes del movimiento sindical, sobre todo jóvenes, así como Joel, otros, pues puedan estar ahí, ¿entiendes? Puedan estar ahí en ese Congreso, porque dime tú, si seguimos por este camino, ¿dónde vamos? Hablando de código y eso, me gustaría saber, esta semana el Colegio Médico pues manifestó su queja, elevó su voz de protesta por una resolución que emitiera impuestos internos para gravar el salario de los médicos. Ellos dicen que esto es ilegal y que para eso había que ir al Congreso y modificar, creo que el artículo 240 del Código Tributario.
No sé si usted conoció la información y quisiéramos saber su parecer sobre eso. 34.085 pesos es el monto exacto de los salarios de la indexación por inflación. Todo trabajador que recibe un centavo más de ahí, recibe un gravamen. Con eso le digo todo. Porque ustedes lo estaban diciendo. Es decir, trabajadores de salario muy, pero muy modesto, porque es que son 34.085 pesos. ¿Qué significa eso con la canasta familiar como está? Sin embargo, esos trabajadores están recibiendo descuentos porque perciben una suma que sobrepasa esa cantidad. Y de acuerdo al código tributario están recibiendo un trato de ese nivel. Nos gustaría a nosotros que exoneren los médicos, porque así tendría que exonerar a todo el conjunto de trabajadores, que son muchos, que están afectados por eso. Y se están quejando también. ¿Usted no cree que es primero es imprudente en estos momentos hablar de hasta paralizar hospitales si se le da continuidad a esta resolución de impuestos internos? Por todo no se puede paralizar hospitales. Nosotros estamos en una pandemia, una crisis de salud. Se ha dicho en reiteradas ocasiones que ese método tiene que ser manejado con cuidado y que en un momento como este no conviene tirarle más leña al fuego. El elemento inflacionario, que ustedes han hecho muy bien en ponerlo como centro de este programa, señores, es un elemento que prácticamente es un cóctel molotov. Entonces, si usted le pone a ese cóctel molotov muchos ingredientes explosivos, ¿qué es lo que puede pasar en este país? ¿Me entiendes? Entonces, ninguno de nosotros estamos promoviendo eso, ni queremos promover eso. Tenemos motivo para hacerlo. Y sin embargo, nos frenamos, nos aguantamos. Preferimos los escenarios como este que ustedes tienen aquí para explicar, buscar, convencer y no acudir a acciones que puedan provocar desborde en el país, porque los procesos inflacionarios en definitiva, son las simientes de confrontaciones sociales. Y como nosotros tenemos la experiencia de que nadie gana con eso, nosotros tratamos de evitarlo. Entonces así deben también hacer otros. Don Pepe, hablando de Molotov, que usted citó ahora mismo, usted sabe que en el Congreso Nacional hay muchísimas personas, inclusive hasta sin capacidades, para representar a los electores que lamentablemente votaron por ese ciudadano. Hay un caso de un deslenguado de la zona este del país que ha querido dañar con boca al movimiento sindical y a muchas personas y muchos dirigentes notables. El 27 de febrero, que se acerca, el diputado de La Romana nuevamente ha amenazado por las redes sociales que va al Congreso de la República a someter nuevamente un proyecto que tiene ya 3 o 4 años, ya está cansada la sociedad con este tema del 30%, donde todos sabemos que en un momento como este, ese sí es una molotov, con un proceso inflacionario, y que este hombre venga, un hombre que es legislador, diputado de La Romana, que venga nuevamente con este tema a someterlo, con gente que él dice que son trabajadores, pero de manera particular no entiendo cómo es que tienen ese tiempo de ir a las 11 de la mañana y estar 24/7 en las redes sociales, cuando un trabajador no tiene tiempo en la noche, cuando llega a su casa, en el caso que no trabaje de noche. ¿Qué opinión le merece a don Rafael Pepe Abreu esta intención de nuevamente este señor, deslenguado por demás, someter este anteproyecto del 30% e incitar a la población a que vaya masivamente en un escenario que va a estar el presidente de la República? A ese innombrable señor, yo le decía, hace un tiempo tuve que decirle que tuviera cuidado con el tema de las amenazas y con desatar esa actitud de odio, porque él no ha hecho un estudio profundo de la temática referida al manejo de esos fondos.
es una actividad que eminentemente se constituye en una conspiración. Porque usted pedirle a alguien, a un presidente, sea este o sea otro, que rápidamente devuelva un 30% de unos fondos que están en bonos de Hacienda, del Banco de Reserva, de que lo tiene el gobierno. Sí, sí. Usted decirle, es un acto conspirativo, ¿entiendes? Que se convierte en lo que estamos diciendo, en una explosión molotov. Entonces, el señor asume una actitud provocadora porque trata de aprovechar escenarios como ese, el 27, sí, donde las fuerzas del orden se despliegan, están en todos los sitios, cubriendo los actos y demás asuntos. ¿Qué se persigue con eso? Es provocar, ¿verdad?, un estado de enfrentamiento que pueda lesionar los propios actos que se están convocando. Nosotros, frente al sistema de seguridad social en la República Dominicana, incluido el tema de las AFP, tenemos posiciones. Y Joel sabe que tenemos posiciones, sí, encontradas con el sistema y que abogamos por una modificación integral del sistema. Pero esa modificación que nosotros planteamos, por supuesto, no se para en un distractivo como lo que se ha convertido el tema de la consigna esta del 30%, porque eso en definitiva no soluciona el problema de la seguridad social ni del sistema de pensiones en República Dominicana. ¿Qué les pido yo a los trabajadores especialmente? Que no se dejen impresionar ni embaucar por personas que lo que son es, como este señor, puro aventurero, que no tiene ningún objetivo más allá de esa consigna. Usted le pregunta a ese señor, ¿y cuál es el contenido de su agenda legislativa? ¿Entiende? Mire, hermano, y no sabe explicarla, no la tiene porque no tiene ningún contenido. Solamente él se basa y ha basado toda su trayectoria legislativa en esa demanda, nada más en eso. Y por eso es que decimos que alguien así no debe ser seguido por gente que piense. Eso es un matiz político en el fondo que tiene. El Partido Reformista está caminando en la alfombra de ese tema. Da mucha pena que este país se maneje de esta manera. Pero suerte a Dios que tenemos hombres, trabajadores, movimientos como el movimiento sindical, que tienen un legado fundamentado en el trabajo decente y en las ideas. Y hombres como Pepe Abreu, que nos engalanan. Don Pepe, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Es para mí un placer y nos vemos el próximo domingo con el contenido de República Informativa.